Listo. Gracias, muy buenos días a todos, a todas, todos quienes nos acompañan en esta sesión segunda de este tema del diplomado. Soy la doctora Mariana Cordero Díaz y es un placer estar con ustedes en esta sesión. De nuevo, dirijo eh, desde este espacio remoto, es un espacio público, estoy procurando que exista el menos ruido ambiental posible y también les agradezco si me indican si efectivamente se escuchará mucho ruido ambiental o si hubiera alguna falla en el audio o video. Muchísimas gracias. Bien, pues iniciemos con nuestra sesión de esta mañana, agradeciendo a quienes se unen de manera sincrónica y también dando la bienvenida a quienes están viendo esta sesión en la grabación. Bien, en la sesión previa abordábamos precisamente un concepto mucho más reflexivo y desde la perspectiva de la bioética y el humanismo, de estos dos principios de beneficencia y no maleficencia en la investigación. En esa primera sesión, mi énfasis sobre todo fue desde la narrativa, con esta intención de encontrar en estas historias humanas, tanto de nosotros y nosotras como científicos y científicas, así como de los seres humanos que participan en estas investigaciones y que finalmente nos permite ese enfoque narrativo, el poder explorar otros aspectos que estos dos principios están implícitamente y en ocasiones muchas explícitamente abordando cuando hablamos de ese significado de qué es el procurar un bien y evitar un daño, inclusive en un proceso que podría parecer tan técnico y metodológico y científico como una investigación clínica, y donde, pues, sin embargo, no se pierde esa dimensión humana en ese proceso optado por la objetividad, pues pasa por la subjetividad humana. Y en esa primera sesión, sobre todo les quería invitar yo a explorar ese abordaje, no solo en un aspecto de un ámbito de capacitación, sino a invitarles que esto ocurra también en esos ámbitos donde ya ocurre la práctica real y cotidiana. Y por ello es que hoy quisiera centrarme en cómo estos dos principios entran en el proceso de deliberación en torno a los aspectos éticos, en el caso de este diplomado, relacionados a los procesos de investigación clínica, porque finalmente también es en la aplicación de estos principios en donde estará nuestra tarea para aquellos que participen en procesos de revisión, como son los comités de ética en investigación, pero también, y no quiero excluir, porque me parece fundamental, eh, a los mismos investigadores, porque pues ellos y ellas son los primeros revisores de su protocolo, en función no solo del aspecto metodológico, sino en un aspecto fundamental, ético, humano, social, inclusive profesional, y sí, efectivamente científico de estos protocolos. Entonces, hoy me centraré más en la propuesta de mostrarles cómo ha evolucionado en términos del desarrollo histórico, de dónde provienen estas pautas que aparecen hoy en nuestras guías de estos comités o guías de investigación o guías de buenas prácticas en investigación, eh, cómo han evolucionado y por qué se expresan hoy estos dos principios de beneficencia y no maleficencia, cómo giran sobre todo en términos de cuál sería el bien que podría obtener el sujeto de investigación al pasar por estos procesos y sobre todo cuál sería ese daño que en muchas ocasiones, como veremos en estas guías, se conceptualiza como el evitar riesgos. Bien, entonces vamos a iniciar en este aspecto, no sin antes, si me permiten muy brevemente recordar eh, unos conceptos claves que mencionaba yo en la primera sesión, y que los despliego aquí en el sentido solo de recordarles que también mi propuesta de este análisis y en la primera sesión narrativo y hoy en torno a la deliberación, justifico que estos dos principios de beneficencia y no maleficencia van siempre muy de la mano del principio de autonomía. Y esta correlación que les planteo es en línea con numerosos autores que así lo plantean
desde una perspectiva, un punto de partida de la ética kantiana, eh, donde Immanuel Kant plantea este principio. mm, Vaya, no es el primero que lo plantea, pero sí es el primero que lo conceptualiza como que la autonomía es aquella que tiene toda persona, porque toda persona tiene dignidad y al tener dignidad tiene el derecho de autodeterminarse, de autorregirse. Esto es muy importante comprenderlo porque en ese derecho de autodeterminación, que es el ejercicio de la autonomía, pues se contempla ese derecho a definir en ese autorregirse, pues qué constituye esta visión del bien para su propia vida y del evitarse un mal o un daño para su propia vida del sujeto. Y no solo eso, sino que Manuel Kant no solo dice una persona tiene el derecho de hacer eso para ella misma, sino que también plantea este imperativo en donde, por lo tanto, como todas las personas tienen dignidad, todas las personas deben de tratarse siempre como un fin y no como un medio. Y noten aquí todavía en este imperativo como también hay otra carga moral y ética con respecto a ese respeto a la dignidad, no, pero no solo eso, sino que al hablar de eh, siempre respetar al otro como un fin en sí mismo, pues significa también que esos medios, pues por lo tanto, respeten esa dignidad y por lo tanto ahí pues, le puede dar la lectura de que pues procurarle un bien a otro o por lo menos no hacerle el daño de considerarlo un medio, ¿sí? Y yo les insisto mucho, me parece que en la ética clínica y en la ética de la investigación contemporánea debemos todavía explicitar más o por lo menos explorar más ese nexo entre el principio de beneficencia y no maleficencia con el de autonomía, que no solo y es lo que trataré de plantearles hoy cuando veamos la descripción de estos conceptos en las guías, pues no solo limitarnos, digamos, a ese aspecto estrictamente científico, sino explorar un poco la cosmovisión del paciente para ver si efectivamente hay una correlación entre esa beneficencia y no maleficencia desde el punto de vista científico, con esos datos y esa evidencia que, claro, depende de nosotros tener, ¿verdad? Y poder asegurarnos, por ejemplo, que el protocolo está diseñado metodológicamente y desde el punto de vista de seguridad de la mejor manera para evitar cualquier riesgo innecesario o de cómo responder si ocurre alguna situación. Y por eso planteaba yo en la sesión previa, y así lo pongo a modo de resumen, pues cómo hay esa interacción entre la autonomía y esa toma de decisiones, en donde pues desde un paternalismo científico podríamos decir, bueno, pues sí, sí, está respetada la beneficencia y no maleficencia porque aquí pusimos todo lo que la evidencia científica hasta hoy nos arroja en estos términos de riesgos y de seguridad, y sin embargo, pues yo plantearía cómo el hecho de interactuar más desde la perspectiva del sujeto de investigación, el comprender que estos principios se respetan no solo por lo que está escrito en el protocolo, sino, por ejemplo, la forma en que informamos al sujeto de la investigación, del consentimiento informado, que sea un proceso donde efectivamente le busco un bien, el bien de que esté bien informado y de que efectivamente pondere todo lo que en su vida pueda mm, llevarle a tomar esa decisión. E insisto, no es una cuestión de modificar ni el protocolo ni la participación del sujeto a lo que él a lo que él determine, sino que él en ese proceso pueda tomar en cuenta todo ese entorno, ¿verdad? De su vida y de cómo la participación en ese protocolo efectivamente podría representar un bien para él y su entorno cercano y sobre todo evitarle un mal o un daño o que esté dispuesto a correr esos riesgos, ¿verdad? Porque como veremos más adelante, pues en muchos protocolos de investigación, precisamente este aspecto del principio de no maleficencia se aborda pues explicitando los riesgos, riesgos pues de lo esperados o que la evidencia nos sugiere que pudieran ocurrir en cierto porcentaje, pero también aquello que al ser un proceso de investigación, pues no podemos anticipar.
Bien, entonces sobre esto quisiera ahondar el día de hoy en esa deliberación de respecto a, bueno, y qué tanto tendríamos que incluir estos aspectos, voy a decirlo así, no solo desde la perspectiva del científico, sino desde la perspectiva del sujeto de investigación, eh, para respetar esos principios de beneficencia y no maleficencia a través, sobre todo, de ese proceso de consentimiento informado en donde se expresa la autonomía del paciente. Pero también yo les plantearía que en el transcurso, desde el diseño de la investigación hasta el desarrollo de la misma, pues hay muchísimos momentos y situaciones en donde estos principios se tendrían que estar también respetando y que también de hecho están ocurriendo. Lo que pasa es que pues, ya estamos en esos procesos y parecería eh, que cada día que llega el sujeto de investigación, la persona, a realizarse las pruebas, que lo recibimos, que tratamos que todo esto sea con las condiciones de seguridad máxima, pues ahí están también esos dos principios expresados. Entonces, los quiero llevar un poquito más allá de los documentos, ¿sí? De los textos, a este proceso científico, profesional y humano que es en sí los procesos de investigación. Bien, y mencionaba yo la sesión pasada como estos dos principios, y con esto cierro este breve resumen e introducción a esta sesión, como pues finalmente estos dos principios pues tienen mucho que ver con ese ejercicio del derecho de la autonomía del paciente. Insisto mucho, esto no nos lleva a renunciar a esa perspectiva científica, a ser también los responsables desde el punto de vista profesional de que el protocolo diseñado y realizado de la manera más segura y con los menores riesgos posibles. Pero también hoy haremos pues este paso, esta exploración hacia cómo la no maleficencia no solo implica identificar los posibles riesgos y evitarlos, Los audífonos, perdóname. sino también, Pues es voy que no sé. a poner aquí, gracias, sino que también nos implica el poder aplicar una situación en donde podamos ir más allá de la consideración del evitar el riesgo por el evitar cualquier tipo de daño que puede darse inclusive pues en nuestros procesos de investigación, eh, si no asumimos este principio de responsabilidad de que somos responsables también de las consecuencias. Y de hecho en los protocolos lo que se incluye también, como ustedes recuerdan, son las condiciones en las que se suspenderían los estudios, si ponen en riesgo o si se presentan eventos adversos que pongan en riesgo a los sujetos, y que aquí también hay una gran responsabilidad respecto a este principio de la no maleficencia, en el sentido de no solo evitar los riesgos, sino no hacer ningún tipo de daño o evitarlo al máximo. Bien, entonces en esta sesión quisiera plantearles desde esta perspectiva, agregar a lo que veníamos elaborando justamente un poco más sobre este aspecto del daño y el mal, no desde una dicotomía moral de el bien y el mal, sino desde una perspectiva como la que plantea la filósofa Hannah Arendt, en donde ella plantea que el daño, el mal, puede ser inclusive una acción humana, desde el punto de vista que nuestros actos los vamos a también autodeterminando en esa línea kantiana, pero donde también eh, el hecho de que somos seres sociales, que estamos en entornos donde existen esas pautas de ética, donde a veces también se normalizan paradójicamente en esas pautas de actuación eh, comportamientos que pueden estar transgrediendo al otro y por lo tanto provocándole un daño. Como muchos de ustedes saben, la reflexión de Hannah Arendt en torno a la banalidad del mal gira en torno a su análisis de eh, cómo pudo haber ocurrido en el régimen nacional socialista, el Tercer Reich alemán, cómo pudieron ocurrir esa serie de transgresiones en contra de la dignidad humana,
de millones de seres humanos y que cómo parecería que todo en ese entorno funcionaba con todos los oficiales y todos las personas que formaban parte de ese sistema, cómo fluía todo esto con una naturalidad, o sea, con una cotidianidad, que de ahí viene este término que utiliza Hannah Arendt, cómo se banaliza el mal, ¿no? En esos sistemas. Ahora, Hannah Arendt lo que hace es decir, en esos sistemas, pues efectivamente, si empezamos a buscar culpables, pues quizás la tarea sea ardua, pero sin duda podemos encontrar a muchos responsables y en diferentes niveles de responsabilidad. Y, y tomo este ejemplo de esta propuesta de Hannah Arendt porque me parece también que en el desarrollo de la investigación clínica, científica y médica del siglo XX, encontramos varios ejemplos, y aquí yo entiendo que estoy haciendo un ejercicio quizás para varios muy radical y muy extremo, eh, pero si pensamos en lo que ocurrió en procesos de experimentación, donde tomemos este referente, donde no se respetó la voluntariedad para participar, a lo largo de los participantes a lo largo del siglo XX, pues encontramos ejemplos que van más allá el referente histórico de lo que ocurre en la Alemania nazi. Damos el caso, les contaba yo, de Henrietta Lacks, esta paciente afroamericana de quien se obtiene la primer muestra de tumoral a partir de la cual se derivan las células HeLa que conocemos hoy, que tienen una aplicación amplísima en investigación hasta el día de hoy. Esto ocurre en la segunda mitad del siglo XX y sin embargo no se obtuvo en ningún momento el consentimiento ni de la paciente ni de su familia para ello, inclusive décadas después de que esto seguía ocurriendo. Algunos otros ejemplos, conocemos la cuestión del experimento de Tuskegee, de la evolución natural de la sífilis, en donde pues lo que se niega es esa posibilidad de que los pacientes que participaban, los sujetos, pudieran conocer y decidir si optaban por el tratamiento para la sífilis que surge justamente en esa época que se está realizando. Y otros ejemplos de experimentación en países en vías de desarrollo realizadas por científicos norteamericanos y que de hecho apenas hace unos años el presidente Barack Obama emitió una disculpa pública a estas personas y a los países de donde se realizaron, precisamente porque esto se llevó sin ese rigor de la voluntariedad para participar, de una información completa. E insisto, ahí es donde creo que mi reflexión en este momento es plantearles que en diferentes entornos esas formas de hacer las cosas y esa permisividad, pues a veces podrían decir, sí, ya con que yo lo incluya en el protocolo y con que esté firmado, listo. Pues no, en los procesos desde el punto de vista ético, pues el documento es eso, es la expresión de un proceso que es mucho más vasto, que estamos documentando ahí, pero que el proceso debe de incluir otras consideraciones de exploración, de diálogo, de deliberación, en donde efectivamente podamos garantizar que estamos considerando cada uno de estos aspectos. Y bien, por lo tanto, con este reto que planteo respetuosamente de que vayamos más allá de lo que nos plantea el texto y podamos en esta sesión dar esos pasos más amplios. Quiero compartirles a continuación un brevísimo video de la Asociación Panamericana de la Salud, la PAHO, un organismo de la OMS, donde plantea qué es lo que hace un comité de ética en investigación. Y me gusta este video porque me parece que nos muestra cómo se integra en las tareas de estos comités, no solo el análisis de los principios de la ética en investigación, de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, sino también cómo en esta labor profesional, ética, científica y social que realizan los comités, pues se refleja aquello
que los propios investigadores deberían de estar procurando desde el diseño de los protocolos. Y quisiera que escucháramos también pues un primer referente de cómo se conceptualizan y se aplican estos principios de beneficencia y no maleficencia cuando hablamos de investigación clínica y en un aspecto pues muy concreto, que es qué revisa, qué tiene que verificar este comité. De nuevo, les recuerdo que para quienes estemos en la sesión sincrónica, yo voy a transmitir el video y para quienes estén viendo la grabación, les pido que accesen al video a través de la liga que encontrarán en Canvas. Voy a pausar la grabación en este momento. Bien, de nuevo les invitaría y es lo que vamos a proceder a realizar a lo largo de esta sesión. Este breve video nos permite mostrar ese panorama en donde la revisión de estos aspectos éticos, si quiero insistir primero en un punto fundamental, aunque aquí se refiere en este video a los comités de ética de investigación, esta tarea primordialmente, inicialmente y esencialmente, primero es de los investigadores. El procurar que todos estos aspectos estén integrados en el diseño, implementación y desarrollo de la investigación. El hecho de que el comité los revise es precisamente porque es para verificar que estén considerados. Entonces, esto es una responsabilidad compartida desde el punto de vista de que finalmente son los investigadores quienes tienen que responder por esto y hacerse responsables, pero también quienes integran estos comités tienen la gran responsabilidad de determinar si efectivamente está cubierto esto desde la perspectiva ética. Sabemos que el comité de investigación pues, analizará esa perspectiva metodológica y toda la cuestión que tiene que robustecer el protocolo. Y sin embargo, los dos aspectos están muy relacionados, porque pues, el primer aspecto ético a cumplir es precisamente el cumplir con los aspectos del rigor científico y metodológico del paradigma científico existente y predominante para la investigación. Entonces, esto implica una responsabilidad ética y profesional en donde esos principios también de beneficencia y la maleficencia se expresan, porque somos los responsables de que esto esté, lo voy a decir así, bien diseñado, de manera que sea de lo mejor como se pueda realizar la investigación en términos científicos y que por lo tanto esté también garantizado que se ha contemplado el evitar al máximo cualquier riesgo. Y les proponía que viéramos primero esta breve introducción, porque me parece muy importante comprender cómo ocurre este proceso, no solamente en el documento y no solamente lo voy a decir así, en la teoría ética y de la ética médica y de la ética científica que sustenta estos procesos, tanto los de investigación como, aquí voy a hacer un paralelo con esos procesos de interacción con los pacientes en una práctica en donde, eh, en el caso de los sujetos de investigación, pues lo fundamental es asegurarnos de que establecemos una relación profesional, humana, de diálogo, de apertura y confianza como para explorar estos aspectos de no solamente qué representa el respeto a esta beneficencia y no maleficencia para los científicos, sino también cómo le interpreta el sujeto de investigación. Y quiero también mencionar cómo en este video nos muestran estas actividades y aspectos en donde los comités de ética en investigación pues tienen que prestar particular atención y revisar, como también se habla el aspecto, por ejemplo, de la confidencialidad, la privacidad de la información. Si lo piensan, pues el proteger una información tan sensible, pues es tanto procurarle un bien a una persona como evitarle un daño de que esa información se conozca. Entonces, por ejemplo, si me preguntan en un protocolo, pues también en esta sección, en el documento de manejo de la información, confidencialidad y privacidad, no solo estamos hablando del principio de la autonomía, que es que la persona le reconoce que sus datos son de esa persona,
sino que estamos reconociendo también los principios de beneficencia y no maleficencia cuando decimos y lo vamos a proteger de esta manera y vamos a procurar ese bien de que tus datos sean solo tuyos, tus datos personales me refiero, tus datos de identificación. Planteamos, vamos a utilizar los datos sin tu identificación, los datos de la investigación, los vamos a poder compartir con fines de, científicos o educativos, pero evitaremos el riesgo, potencial daño de que lo conozcan terceros, donde tu identidad sea revelada, etcétera. Entonces, insisto, eso es lo que les invito a que se considere que no nada más es en el apartado donde dice beneficios y riesgos o eventos adversos o lesiones, donde estamos hablando de estos dos principios en un protocolo. Ciertamente, en nuestra segunda parte de la sesión de hoy, veremos cómo las guías que hay sobre estos dos aspectos sí giran mucho en torno a estos elementos. Yo les insisto, mi invitación y mi objetivo en estas dos sesiones es llevarlos a considerar cómo en todo ese proceso, insisto, científico, profesional, pero sobre todo humano, pues existen diferentes momentos donde estos dos principios se expresan. Y para ello quisiera que me permitieran compartirles una última narrativa y ya después de ver esta narrativa nos metemos a los documentos y a verlos a detalle. mm, y en donde justo me parece que nos puede ayudar un poco a ver este ejemplo de cómo eh, podemos cumplir, y lo digo en el sentido ético y profesional, podemos cumplir con nuestra responsabilidad de brindarle información al paciente con respecto a esos posibles beneficios y riesgos de algo que le estamos ofreciendo, en este caso de esta escena, vamos a ver a un médico ofreciéndole a una paciente opciones alternativas de tratamiento y de manejo. Y vamos a ver cómo efectivamente puede estarle brindando esa información y sin embargo se le pueden estar escapando algunos otros aspectos más allá de los biológicos que esta paciente en particular considera que son parte de lo que le podría constituir un bien y evitar un daño para su propia vida. ¿Sí? Entonces, quisiera, si me permiten, poder compartir esta escena en donde vamos a observar a este médico en un primer momento y en un primer encuentro informando a la paciente sobre estas posibilidades y en un segundo encuentro algo ocurre entre ellos en el primer encuentro que detona que en el segundo encuentro estas condiciones de diálogo y de presencia cambien y les pido que podamos observar ese contraste. De nuevo, para quienes están viendo esta grabación, voy a detener la grabación y encontrarán las ligas para estos videos en Canvas. Y para quienes estamos aquí en vivo, vamos a compartir estos videos en este momento. Bien, gracias. En esta escena, entonces, observamos este encuentro, que de nuevo mi propuesta es mostrarles cómo si bien cumplimos, y en este ejemplo el médico cumple con brindarle esa información, la forma en la que se establece inicialmente ese proceso de comunicación, inclusive desde el lenguaje corporal, el ambiente, el entorno físico en el que se encuentran, el no estarse en ese reconocimiento básico de mirarse, de ese encuentro humano, de reconocimiento mutuo, cómo a lo largo de la escena pues va transformándose a través de la interacción y el reconocimiento de ambos, de que están lidiando con algo más que esa información objetiva, porque el médico también reconoce este, eh, cómo la dificultad que tiene para poder transmitir este tipo de noticias y cómo al final de esta escena vemos que al voltear esta en este momento humano, a voltear a mirarse, a reconocerse uno al otro, ya después de que a través de las palabras lograron también ir trazando aspectos de cada uno de ellos y de sus vidas y de lo que esta información representaba para esas vidas, insisto, para ambos. Cómo ocurre, ¿no? Ese encuentro humano cuando
se miran y se reconocen, y de hecho hay una segunda escena en esta película de la directora española Elizabeth Coixet, Mi vida sin mí, donde hay un segundo encuentro entre ellos y en esta ocasión, en el mismo espacio físico, el médico llega, toma la silla, la pone frente a ella y inicia el encuentro estando cara a cara. Y el diálogo es entonces ya en esos términos iniciales de reconocer, bueno, este es un guiño de decir, estoy listo para poder charlar contigo de tus opciones alternativas y cómo podemos juntos trabajar en esta fase de tu vida, que estés más cómoda, cuidados paliativos, y donde inclusive charla con ella sobre otros aspectos que para la paciente son relevantes con respecto a cómo procurar su bien en esa etapa final de su vida. Bien, a esto me refiero con esos aspectos en donde van más allá de ese dato objetivo, donde podríamos decir, pues efectivamente se ha brindado la información y pues lo demás le corresponde al paciente. Y quiero aclarar algo, por supuesto, o sea, no nos podemos hacer cargo de la vida de ese ser humano al que llamamos paciente. Me parece que esta escena lo que ejemplifica, desde mi punto de vista, es como esos momentos de reconocimiento, esos momentos de mirar y voltear o de escuchar a la otra persona expresar estos aspectos tan relevantes para su vida, pues son esos pequeños y breves momentos, quizás eh, fundamentales para poder transformar esta relación. Tanto en Canvas como en la presentación van a poder encontrar el link a ese segundo video que comentaba yo aquí. Les invito a verlo. Es una escena la verdad, eh, espero que puedan disfrutar tanto como yo lo he hecho desde la primera vez que la vi. Bien, bueno, pues dediquemos estos próximos minutos de esta sesión. Ahora sí, vamos a leer. Vamos a pasar nuestra mirada después de estas de la sesión uno y de esta primera parte de la sesión 2, donde hemos tratado de ampliar esa mirada, de ampliar esa escucha y de ampliar nuestra lectura hacia otros aspectos. Pues veamos entonces qué es lo que dicen estos documentos que sabemos, estos dos primero, que durante el siglo XX, la segunda mitad, fueron fundamentales para construir los cimientos de esta propuesta de que existiera una pauta común e irrenunciable para cualquier proceso de investigación y sobre todo de investigación clínica. Y que son la Declaración de Helsinki y el informe Belmont. Voy a desplegar cada uno de ellos y voy a ubicar las secciones en donde precisamente abordan aspectos específicos relacionados no solo con la investigación con sujetos humanos, sino que donde vamos a observar cómo abordan en los conceptos de beneficencia y de no maleficencia. No voy a dar lectura a todos los documentos, lo que voy a hacer es compartirles algunos segmentos que he elegido para nutrir esta deliberación de hoy e invitarlos de nuevo con las ligas que les proporciono en la presentación y en Canvas a que ustedes lo exploren, porque de nuevo, pues en base a la premisa que he mantenido en estas dos sesiones, pues a lo largo de todo el documento encontraríamos estos principios expresados de una u otra forma. Pero bueno, hoy voy a elegir unos segmentos. Inicio entonces con la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, una declaración emitida específicamente para abordar el tema de los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos y que, como ustedes saben, ha sido adoptada por esta asamblea de la Asociación Médica Mundial desde el siglo XX y que ha ido pues enriqueciéndose, clarificándose durante eh, diferentes momentos a lo largo de estas décadas
De manera también que se va actualizando por los procesos de avance científico y tecnológicos que tenemos. De manera que algo muy importante, permítanme hacer un poquito más grande el texto y sé que les voy a mover ahí un poquito su pantalla de Zoom, pero espero que ya se esté viendo con claridad. De manera que es una declaración que precisamente persigue el objetivo de que pueda ser esa pauta o ese referente en términos de investigación con seres humanos en torno a aspectos éticos. Y algo muy importante es cómo dentro de introducción precisamente plantea esta invitación para que se pueda, bueno, este exhorto para que pueda ser aplicado y en la parte de principios generales ya aborda mucho más específicamente, bueno, pues cómo debería, de acuerdo, partiendo de otra declaración muy importante de estas pautas éticas, que es la Declaración de Ginebra, cómo el médico debe sobre todo de velar ante todo por la salud del paciente. Y aquí hay ya esa expresión del principio de beneficencia. Y noten cómo también cita el Código Internacional de Ética Médica, donde dice el médico debe considerar lo mejor, beneficencia, para el paciente cuando preste atención médica. Vean cómo los siguientes apartados hablan y giran en torno precisamente a ese principio de beneficencia, porque se habla de ese promover el bienestar, los derechos, de nuevo, alguien me puede decir, sí, bueno, derechos como que entenderíamos más el derecho a la autonomía, ¿no? Se entiende más ese respeto básico del paciente de autodeterminarse. Sí, pero también tiene un derecho a tener, simplemente piensen en las redacciones que tenemos actualmente de los derechos de los pacientes e incluye a una atención con calidad, las mejores opciones, la información, o se incluye también aspectos que tienen que ver con la beneficencia y la no maleficencia. Muy importante que le da prioridad a este objetivo, al de velar por los intereses del sujeto en términos de su bienestar y no daño, por encima de los intereses de la ciencia, de lograr un conocimiento, de lograr algo que aunque pueda representar al final un mayor bien, digámoslo así, para el bien común, para más seres humanos, no se puede hacer a costa de afectar a una persona. Y aquí me parece que es muy importante cómo se resalta también el carácter del rigor científico que debe de tener la investigación. Vean cómo aquí en el apartado 6 precisamente habla no solo del propósito principal de la investigación, en función de poder generar ese conocimiento que nos permita una mejor comprensión, sino también cómo las mejores intervenciones deben de ser, las probadas deben de ser evaluadas continuamente. Entonces, no solo es generar nuevo conocimiento, sino que con el que ya contamos, el conocimiento aplicado, donde ya está probado y lo hacemos aquí en los hospitales diariamente, también aquí hay un exhorto a, tenemos que seguir investigando que efectivamente sigan siendo seguros. Y algo muy, muy importante, y les insisto mucho en los apartados 7 y 8, es cómo se enfatiza que siempre el eje sobre el que gira todo proceso de investigación desde el punto de vista ético es que se asegure el respeto a todos los derechos humanos, a todos los seres humanos, ¿no? Ese respeto a la dignidad, a la autonomía, al reconocimiento de que es otro ser que merece ese respeto, que merece esa protección, otra vez, protección se puede leer como beneficencia, procurar el bien, ¿verdad? Te protejo para procurarte un bien, o como no maleficencia, lo protejo para evitarte un daño, y de los derechos individuales. Y vean cómo esta frase del apartado número 8 me parece que resume, de hecho, todo el espíritu de esta declaración de Helsinki, porque centra, y fíjense cómo voy a dar lectura para que lo podamos analizar. Dice, aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. Entonces, esta
este principio, bueno, de la declaración, este apartado, perdón, lo que marca es primero siempre el sujeto, la persona, sobre el conocimiento, inclusive sobre la intención de aplicar ese conocimiento. Y piensen, como lo hemos comentado aquí, cómo hemos revisado sus antecedentes del siglo XX y cómo efectivamente en varios ejemplos este, eh, esta premisa no se respetó, porque pues se pusieron muchos otros elementos por encima de esos derechos y reconocimiento de de los sujetos. Y claro, aquí debo mencionar que esta declaración ha evolucionado también en el sentido de que ha incluido nuevos términos que en la declaración original no se incluían, pues que tiene que ver no solamente con los aspectos de la protección de datos, confidencialidad y privacidad, el hecho de que esto también es una responsabilidad, y yo sigo insistiendo, un ejemplo de cómo el procurar esto es también el respetar estos principios de no solo de autonomía, sino de beneficencia y no maleficencia. Eh, También muy importante como, sí, no solamente es esa dimensión ética, sino estos estándares éticos, legales y jurídicos para la investigación, como las normas y estándares internacionales vigentes. Y vean esta frase: no se debe permitir que un requisito ético, legal, jurídico, nacional o internacional disminuya o elimine cualquier medida de protección para las personas que participan en la investigación establecida en esta declaración. Y que ahí nos pone un poco pues en el contexto de cómo en algunos entornos podría haber una normativa sumamente básica, que dejara pasar varias situaciones y que efectivamente el hecho de que esa normatividad exista, pues no nos exime de esa responsabilidad profesional y ética de que efectivamente vigilemos mucho más allá de esto. Y yo les insisto mucho en que desde el punto de vista ético, pues todo esto se integra en esa perspectiva humana y profesional que nosotros tenemos como científicos. O sea, ahí la responsabilidad recae sobre nosotros y claro, será un derecho del paciente, en este caso el sujeto de investigación, que también demande que se esté respetando esto, inclusive más allá de lo que considera la norma, si así lo considera la persona. Si dice, sí, sí, entiendo que lo están respetando porque aquí dice, ya me enseñaron donde dice que debería de ser así, pero yo también planteo que esto debería ocurrir. Y otra vez, insisto. Y entonces, doctora, ¿está diciendo que vamos a cambiar de protocolo por el paciente? No, de entrada lo que estoy diciendo es que hay que dialogar. A lo mejor es una cuestión de comprensión. No, mire, sí está, nada más que no está aquí, viene acá, viene en lesiones, no viene en riesgos, que está cubierto por los gastos de esto se va a cubrir por la investigación. Ah, perfecto, eso es lo que me inquietaba. Y si no está lo que está planteando el sujeto de investigación, entonces sí, bueno, pues hacer un análisis de debería estar o no, y está en esta otra sección, está en el protocolo, pero no lo plasmamos en el consentimiento, ¿sí? Y bueno, aquí no podré agotar los ejemplos, pero quiero nada más ejemplificar, mostrar cómo se puede ir planteando ese tipo de deliberación y esa comunicación con el sujeto de investigación y entre los mismos investigadores, porque muchas veces somos entre nosotros mismos que participamos en el protocolo los que planteamos este tipo de cuestionamientos. Y también en ocasiones son los comités de ética en investigación quienes en su primera revisión y comentarios nos pueden hacer comentarios precisamente en torno a estos aspectos. En esta sección me parece que se les está escapando esto, en esta sección no queda claro, en esta sección el protocolo está planteado esta situación que protege la beneficencia y la maleficencia, y sin embargo en el consentimiento está redactado de una manera que creemos que va a ser difícil que el sujeto le entienda. Entonces, todo eso es aplicación de estos principios. El pedir a los investigadores que vuelvan a redactar un párrafo para que lo entienda el sujeto de investigación es procurarle un bien al sujeto de investigación y evitar un daño de cuál, pues que esté mal informado y que decide en base a una información que es muy difícil de comprender y de proteger al sujeto, ¿verdad? Porque en el consentimiento el que lo tiene que entender es el sujeto de investigación, no el investigador. O sea, el lenguaje que utilice
debe de ser claro y pertinente para ese propósito. Bien, aquí como pueden ver en esta declaración de Helsinki, bueno, también se han incluido inclusive cuestiones de evitar el mínimo daño posible inclusive al medio ambiente. También me parece un tema muy interesante como esta dimensión el respeto al principio de no maleficencia puede ir en procesos de investigación, inclusive más allá de los sujetos de investigación, sino cómo esta investigación puede impactar al medio ambiente. Y yo plantearía también a los sistemas de salud, a la industria, a la interacción con la industria, las consecuencias de esta investigación, evitar un daño ya en esa visión mucho más compleja de no solo de ese microcosmos de el sujeto de investigación en el proceso de investigación, sino esas implicaciones eh, mucho más amplias con el entorno y con las consecuencias de esa investigación. Les contaba yo en la sesión pasada de este filósofo Hans Jonas que habla de principio de responsabilidad, perdón, en donde plantea, bueno, pues si vas a tomar una decisión bajo el principio de responsabilidad, tienes que considerar para la toma de decisiones cuáles podrían ser las posibles consecuencias. Y en ese principio de responsabilidades asumes tanto lo que decidas como las consecuencias de lo que decidas en términos de responsabilidad. Y esto, bueno, sería muy interesante analizar cómo se expresa en esas tomas de decisiones que se realizan, por ejemplo, en los ámbitos de práctica clínica, pero también en los ámbitos de la ética de la investigación. Y de nuevo, se los muestro para compartirles cómo, inclusive en documentos guía como este, ya se habla de esos principios de una manera mucho más amplia de lo que se refiere a este otro apartado, que sí trae la Declaración de Helsinki, que es específicamente riesgos, costos y beneficios, que quizás hoy en día en los paradigmas predominantes de las guías de desarrollo de protocolos y demás, es lo que asociamos más a estos dos principios. Pero vean cómo, justo antes de que inicie esta sección, pues ya se habla de cómo, y queda fuera de esta sección, ¿verdad? Que es lo que me hace a mí interesante, se debe asegurar la compensación y tratamiento apropiados para las personas que son dañadas durante su participación en la investigación. Entonces, siempre me ha llamado la atención que no entre dentro del apartado de riesgos, costos y beneficios, y sin embargo también lo justifico como diciendo, bueno, es que son principios generales, justo le quiere dar esa relevancia de que pase lo que pase por lo que pase, el sujeto siempre tiene que estar protegido en función de si se genera un daño. Entonces, algo muy importante, les insisto, es nada más cuando estén revisando este tipo de guías y que estén buscando estos conceptos, no irnos directamente a la sección que parece la más evidente, sino hacer estas lecturas, inclusive con esta lectura rápida que les estoy compartiendo hoy, en donde podemos ir identificando diferentes aspectos que ya están abordando estos principios. Pero bien, vamos a explorar qué dice en este apartado de riesgos, costos y beneficios la Declaración de Helsinki. Bueno, pues menciona, primero, en la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las intervenciones implican algunos riesgos y costos. La investigación médica en seres humanos solo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación. Me parece interesante cómo también en diferentes puntos de la declaración, que es una declaración, les insisto, para investigación con seres humanos, cómo retoman, ¿no? E incluyen que también en la práctica médica. Y creo que es importante ir percibiendo estos matices porque me parece que es una interpretación que yo le doy, es en una intención de que podamos visualizar que son dos tareas muy relacionadas, ¿no? Porque finalmente a veces en investigación médica como que podríamos considerar que estamos más lejos de esa relación con el paciente, o más lejos en otra modalidad de esa interacción. Y me parece
que hacer este paralelo también resalta pues que es una relación profesional y humana tan compleja, o quizás más, de la que ocurre en la práctica médica cotidiana, lo voy a decir así, pues porque incluye una serie de procesos y de eh, riesgos que mm, de manera anticipada podemos prever e incluir en ese proceso de información al sujeto de investigación y saber que efectivamente está aceptando eh, pasar por ese proceso y una posibilidad de este tipo de consecuencias. Ahora, de nuevo reitera lo que ya nos ha dicho en la primera parte de la declaración, que siempre pues lo que debe de prevalecer son los intereses del sujeto. Por eso no el de la investigación, y aquí lo dice claramente cuando establece que solo cuando la importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos. O sea, finalmente, en base a estas pautas éticas y científicas también, de la metodología científica, pues un protocolo que no garantice precisamente esa seguridad mínima y que los riesgos no sean mayores que los posibles beneficios, pues no tendría por qué hoy en día mm, poderse realizar o pasar los procesos de revisión, porque pues no estamos cumpliendo con ese precepto mínimo, insisto, no solo ético, sino científico, de que pues no se puede realizar. O cuando el protocolo, aunque estuvo diseñado de manera que contemplaba todo esto, pero al desarrollarlo se empiezan a presentar de manera importante esta serie de eventos adversos, donde nos lleva también a decir, si bien al principio no considerábamos que los riesgos eran mayores, en la práctica efectivamente se fueron incrementando y entonces se detiene el protocolo, porque en ese momento cambió el hecho de que efectivamente la primacía es sobre los intereses del sujeto y no de la investigación. Cambió en el sentido de que al principio, pues sí estábamos protegiendo a los sujetos y siempre Entonces siempre nos nos protegimos. protegimos. Ay, escucho un eco, creo que ya se quitó, ahí está. Eh, algo importante entonces es que consideremos como esa comparación, que es el siguiente apartado que habla esta declaración, es como en esta investigación médica debe de ser precedido por una cuidadosa comparación de los riesgos y vean cómo aquí se traduce como costos para las personas y los grupos que participan en la investigación. Quiero decir, se traduce cómo se plantea este concepto de costos, donde no necesariamente hablamos de un costo solamente económico, ¿sí? Sino un costo en el sentido de lo que la consecuencia que le pueda traer a la persona. El daño, me parece que quizás aquí en la declaración, no sé si en la traducción, consideraron que la palabra o el término daño no era la más adecuado y hablan de estos costos, pero quiero enfatizar que no se refiere exclusivamente a una cuestión monetaria, sino a esas consecuencias. Eh, y bueno, en este punto muy importante, es una tarea que debe de preceder esa investigación, que debe de considerar esos riesgos y posibles daños en comparación con los beneficios previsibles para ellos y otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga. Y que en base a ese análisis se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Fíjense cómo no dice eliminar los riesgos. De nuevo volvemos al principio de incertidumbre. Pues el riesgo ahí está, pero ¿cómo hago para que sea al mínimo? Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el investigador. Mm, Muy importante entonces cómo conceptualizamos esta tarea científica, que es una aplicación de los principios de beneficencia y no maleficencia, de garantizar que estamos anticipando con toda la información que tengamos y de la mejor forma posible los riesgos que se pudieran presentar, cómo los vamos a minimizar
y cómo los vamos a estar evaluando, monitoreando y documentando y cómo yo agregaría nos podrían llevar a suspender el estudio. Número uno. Número dos, cómo esta tarea es una tarea de todos y todo lo que esté implicado en un proceso de investigación clínica. Es decir, si esta investigación debe de ir precedida de esta comparación de riesgos, beneficios y de minimizar riesgos, entonces es desde el grupo de investigadores, desde los que definen y detonan el objetivo de la investigación y se plantean un protocolo y la forma en la que lo diseñan, la forma en la que lo redactan, desde ahí tendría que venir esto plasmado. No es tarea de un comité de ética de investigación ser el primero en verificar si esto se cumple. Es tarea primero de los responsables de la investigación, de los investigadores. El comité de ética de investigación lo que su tarea es revisar y vigilar que esto efectivamente así esté plasmado en el protocolo. Y es una tarea crítica del comité realizar de manera respetuosa y asertiva las observaciones, comentarios y cuestionamientos que aplique para el protocolo si no nos queda esa claridad. Si en muchas ocasiones una cuestión puede ser de redacción, en otras ocasiones es que efectivamente eh, hay un diseño metodológico que no contempla al máximo estos aspectos y debe corregirse. Es decir, otra vez, no voy a agotar los ejemplos, pero sí quisiera plantear cómo es una tarea dinámica, porque no solo es el proceso del diseño del protocolo, la revisión del protocolo, el sometimiento, la aprobación del protocolo, sino durante la implementación del protocolo. De nuevo, otra vez, la responsabilidad de los investigadores de ser los que están evaluando y monitoreando y respondiendo ante estas situaciones de posible riesgo, pero también esto que se vuelve tan complejo en la operación para los comités de ética de investigación y les invito a reflexionar sobre su propia experiencia para quienes han participado en estos procesos. ¿Qué tanto el comité de ética de investigación está realmente atento, enterado? ¿Cómo realiza ese proceso de monitorear y evaluar estos riesgos y beneficios en el transcurso de la investigación? Sí, me pueden decir, sí, doctora, pues es que acuérdese que nos tienen que entregar reportes, los procesos de investigación, nos tienen que notificar de los eventos, nos tienen que notificar si se detuvo la investigación y sobre todo también nos tienen que informar el reporte al cierre del protocolo. Sí, de acuerdo. Mi pregunta no es esa, no es si hay documentos que avalen que hay esos procesos, sino qué tanto estamos enterados, qué tanto tenemos en nuestras sesiones, lo voy a decir así de práctico, un momento en donde digamos, ok, ya revisamos los sometimientos iniciales, muy bien. Ahora sí, de los protocolos que están en desarrollo, ¿qué se ha reportado? ¿Qué tanto tiempo y prioridad le damos a esto? Y les insisto, ante el reto de los tiempos, las cargas de trabajo, y otra vez vuelvo a la complejidad, ¿no? En este entorno en el que tenemos que hacer tantas cosas, y donde el priorizar acciones quizás también nos lleva a tomar esas decisiones de vamos a dedicarle más tiempo a los sometimientos iniciales que a los protocolos que ya están en proceso. Lo dejo ahí no con una respuesta que no la tengo, sino con una invitación a reflexionar de que quizás también estamos en la oportunidad de modificar esos procesos, de cómo llevamos a cabo en la práctica estas tareas para poderle dar más relevancia a lo que realmente ocurre ya que se desarrolla la investigación. Yo creo que ahorita la normativa también tiene mucho énfasis sobre el cómo preparar el protocolo y cómo se aprueba, pero mi percepción es que en términos de cómo se observa, se monitorea y evalúa a lo largo me parece que podríamos mejorar. Que existe una buena base, pero que quizás por ahí debemos de retomar algunas oportunidades.
Muy bien, cierro con la declaración de Helsinki en este aspecto, con el apartado 18 de esta sección de riesgos, costos y beneficios, en donde pues tiene este exhorto a que los médicos, médicas, científicos, científicas no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio. Y yo creo que aquí también tiene gran relevancia eh, el principio ético profesional de la autorregulación. Porque justo hace un momento me cuestionaba yo, bueno, hasta dónde deberían de estar los comités como más involucrados con lo que ocurre durante la investigación. Pero desde el principio de la autorregulación profesional, partimos de que, bueno, pues o sea, los investigadores son los que están a cargo de esto. Yo ya revisé el protocolo, nosotros como comité, como grupo de pares, ya lo revisamos, y nuestra expectativa es que este otro grupo, también de profesionales, realice adecuadamente, apegándose a todo lo que los principios éticos profesionales y científicos de investigación. Y ahí en el principio de la autorregulación profesional, digamos colectivamente, así se aplica. Yo confío en ustedes, ustedes confían en nosotros, vamos, porque somos todos responsables de mantener esta confianza que nos da la sociedad de que efectivamente nos estamos autorregulando entre todos, ¿verdad? Y que estamos realizando la práctica en los mejores términos posibles. Y vean cómo esto también es una expresión no solo del principio, me podrían dar algunos, la lectura del principio de justicia, en el sentido de que es justo que la sociedad que nos brinda esa confianza de tener el monopolio del control de la ciencia hacia adentro, pues es justo que esperen que de esa confianza nosotros estemos autorregulando. También alguien podría decir, pues es también una expresión del principio de autonomía, porque finalmente es en la autonomía de cada uno de los sujetos, como científicos, como científicas, médicos y médicas, ejercemos nuestra autonomía para efectivamente poder decir, a ver, aquí yo cómo estoy practicando, pero también el otro cómo está practicando, eh, en sentido desde esa autonomía, cómo tomas decisiones y practicas, y entonces una autorregulación colectiva que implica yo contribuyo a la práctica y a la buena reputación de nuestra profesión, pero también encuentro una forma de acercarme con un par para plantearle, bueno, cómo deberíamos de estar practicando todos para que esa reputación fuera cuidada y garantizada. Yo adicionalmente a esas dos lecturas, me parece que el principio de autorregulación profesional también tiene estas pautas del principio de beneficencia y de no maleficencia, porque es procurar un bien. ¿Cuál es el bien? Pues el bien interno de la profesión, que es que podamos seguir brindando esa atención, incluyendo las actividades de investigación, para procurar un bien común a la sociedad. Algo muy importante entonces es que en esa beneficencia pues también tendríamos que considerar que el autorregularnos nosotros o si fuese necesario intervenir en esos procesos de autorregulación profesional con terceros, pues también es con el objetivo de procurar un bien y de evitar un daño. Y por esto es muy importante que en este aspecto, no solo de que vivamos estos procesos de diseño y revisión y sometimiento de los protocolos solamente como un acto meramente normativo y administrativo, como un requisito, sino desde esta otra dimensión que también representan, que es desde un acto de autorregulación profesional entre pares. Y que ese es un principio compartido que luego tiene una dimensión de una expresión individual o del grupo más pequeño, por ejemplo. Eh, si el protocolo se somete al comité
y se le da esta lectura, son pares, haciendo esa observación, vigilancia, supervisión, de alguna manera asumiendo la responsabilidad que le corresponde al comité de hacerlo y de observar que los investigadores así lo hayan hecho. Bien. Y después nos vamos, ¿verdad? Nos vamos a investigar y ya estamos allá, sí, investigación clínica fase 3, ya estamos en el hospital investigando con los pacientes, reclutando y todo, pero ahí están los investigadores. Y ahí aplica ese principio de autorregulación en esa dimensión personal o privada o individual, porque entonces soy yo el que me autorregulo. Cuando yo estoy reclutando a un paciente para que entre en el protocolo de investigación, yo soy el que me autorregulo y el que tengo que cumplir con ese principio de darle información veraz, no sesgada, no hablarle desde sus intereses, no desde los intereses de me faltan 3 pacientes para completar mi protocolo. Eh, Se aplica entonces esa autorregulación también en esa esfera, en ese microcosmos de la interacción ya directamente con el paciente o con el sujeto de investigación. Y es un principio fundamental para que los otros principios se puedan efectivamente respetar de una manera válida, ¿verdad? Porque si desde ese principio de autorregulación yo ya traigo un conflicto de intereses, donde pues estoy más orientado a reclutar más pacientes, a que yo quede con los patrocinadores, que sí lo íbamos a lograr, y ya cuando pongo encima otro interés, ya no solo no estoy respetando esa primacía de los intereses del sujeto, sino que ya tengo un conflicto de intereses. Y todos y todas y todos podemos tener conflictos de intereses. El aspecto ético de un conflicto de interés no es tener el conflicto de interés, es identificar que tengo un conflicto de interés, nombrar que tengo un conflicto de interés sí, lo muy importante éticamente y profesionalmente y legalmente, por cierto, es cómo voy a resolver el conflicto de interés. Entonces, yo insistiría mucho otra vez que no planteo una visión de dicotomías, bien y mal, beneficio y daño, beneficio y riesgo, blanco y negro, ¿no? Sino cómo pues, estamos ante situaciones complejas donde tratar de simplificarlas nos puede dar una pauta para no quedarnos paralizados, pero donde tampoco podemos obviar esas complejidades que surgen en el mundo de a de veras. Y esto también aplica para los integrantes de los comités de ética de investigación, porque, por ejemplo, los principios de beneficencia y de no maleficencia en ética para la investigación clínica en el contexto de un comité de ética de investigación, pues también incluye que un miembro que tiene un conflicto de interés porque tiene una relación comercial, profesional, personal con uno de los investigadores, pues bajo estos principios de autorregulación, tiene un conflicto debe reconocer que tiene un conflicto de interés, bueno, no debería, podría reconocer que tiene un conflicto de interés y no participar en la revisión de sus protocolos. Y se puede plantear, no, a ver, no me voy a sesgar y yo no me voy a sesgar. Muy bien, ¿quieres participar? Sí, pero tendrías que revelar que tienes ese conflicto de interés. Oye, este protocolo lo hizo uno de mis socios y yo considero que sí puedo participar y no sesgarme. Y entonces el resto del comité te dirá, bueno, sí, o el comité ya tendrá una política en donde diga, sí, si eres socio de uno de los investigadores, ya acordamos que no participas en la revisión de esos protocolos. Insisto, porque es un conflicto de interés, o sea, aquí no se trata de juzgar si una persona es capaz o no de mantener la imparcialidad, es que hay un conflicto de interés, ¿cómo se resuelve? Eh, yo creo que, si se fijan, lo que estoy planteando es que hay aspectos que van más allá de lo que tenemos que palomear en las normatividades y donde también ya las guías incluyen algunos aspectos, pero me parece que en la práctica no estoy tan segura que tanto los estemos observando también y vigilando. E insisto, sí, es una visión crítica sobre algo que
puede o no estar ocurriendo, no lo sé, pero que me pregunto a qué tanta relevancia le estamos dando, sobre todo en un ámbito como es la investigación clínica, donde el financiamiento eh, pues, suele tener también estas complejidades de dónde proviene, ¿no? De la industria, eh, eh, de otros intereses, de terceros que tienen otros intereses, y insisto, no, porque no estoy asumiendo ni que los investigadores ni que nadie se va a someter a esos otros intereses. Estoy nombrando que existen y que el aspecto ético es identificarlos y abordarlos y decir, bien, estamos bien porque los estamos abordando así. Perfecto. O no, estamos perplejos y hay que ver qué alternativas tenemos para resolver esas complejidades. Bien, de nuevo, tomo estas dos secciones y me detengo aquí en la Declaración de Helsinki para tratar de ejemplificarles cómo esta lectura de aspectos éticos en investigación va más allá de lo que en lo cotidiano quizás ya vemos como muy estructurado en los protocolos, ¿no? Y parecería que nada más está ahí. Les invito a que revisen con detenimiento la declaración de Helsinki y hagan su propia lectura. Yo lo que acabo de hacer es compartirles la mía, donde yo considero que estos otros aspectos se van interrelacionando con estos otros aspectos. Y algo muy importante es cómo con esta mirada, también es esa mirada crítica en el sentido de analítica, deliberativa, reflexiva, pues podemos ir observando cómo nuestras tareas en investigación pues tienen esa dimensión muy importante de no dejar estos aspectos éticos en una teoría o en una normativa o en una ley, sino cómo los llevamos a la vida en la práctica cotidiana. ¿Sí? Me pasa mucho con los alumnos de pregrado que plantean, doctora, sí, claro, aquí eso dice, pero lo que realmente ocurre es esto. Ah, no, bueno, o cuando me preguntan, doctora, ¿pongo lo que debería ser o lo que realmente pasa? Y bueno, y lo digo con reconocimiento de los alumnos y alumnas que que en ese momento tienen la posibilidad de decir, de diferenciar, aquí está plasmado algo que sí entiendo y comprendo y justifico que debería ocurrir, pero lo que yo estoy observando es otra cosa. Entonces, que no se entienda mi comentario como que son los alumnos quienes quieren eh, acomodar la situación. No, no, no. Lo que me están planteando es, sí, aquí dice esto, pero estamos observando esto que otros hacen. Entonces, y a la vez también yo lo que les respondo es, bueno, pero también dame ejemplos de lo que otros hacen respetando estos principios, ¿no? Porque muchas veces el ejemplo cuando hacen esa pregunta es cuando hay alguna problemática ética. Digo, y hago esta aclaración con ellos, como la hago con ustedes hoy, de cómo también se ha entendido como que los aspectos éticos son siempre aspectos éticos problemáticos, dilemas éticos, ¿no? O sea, situaciones que hay que evitar porque es un problema. Y hemos perdido la oportunidad de seguir enfatizando todos los aspectos éticos, los que sí ocurren en el día a día, todo lo que sí respetamos, ¿no? Parece que el caso ético siempre tiene que ser sobre algún principio que se violentó. No, a ver, analicemos un caso en donde los aspectos éticos son relevantes precisamente porque ahí están plasmados, porque se respetaron, porque se llevaron a cabo de esta manera, que nos ejemplifican cómo sí son posibles en la práctica real. Y me parece que en el caso, y vamos a este segundo documento que es el informe Belmont, en el caso del informe Belmont existe un primer intento precisamente de plantear una pauta práctica de aplicación. Voy a utilizar ese término. ¿Por qué práctica? Porque como ustedes saben, les comparto, el informe Belmont fue generado, como pueden ver aquí en pantalla, por la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento. Y tengo algunas objeciones con la traducción, pero bueno, como quiera, creo que es la que me ha parecido un poquito mejor el documento y por eso lo comparto. También lo encuentran en Canvas y en la presentación la liga. Esta Comisión Nacional se formó ad hoc en los Estados Unidos,
sea, es un comité de ética nacional generado solamente con el propósito, perdón, de que generaran esta serie de principios y guías éticas para la protección de los sujetos humanos en investigación. Entonces, lo realizan, digamos, a nivel del gobierno nacional de los Estados Unidos, pero es un grupo independiente de integrantes de estos primeros comités de bioética con integrantes de diferentes disciplinas, multidisciplinarios, no solamente del área de la salud, quienes tienen esta tarea de formular este análisis y generar este informe que desde entonces el gobierno norteamericano toma como la pauta principal para desarrollar las guías en torno a los requerimientos para los procesos de investigación desde el punto de vista ético. Y como ustedes saben, también ha sido un documento paradigmático para el desarrollo de la bioética clínica en la segunda mitad del siglo XX y primera parte del siglo XXI, no solo por el informe Belmont, sino porque dos de los participantes en esta comisión, de apellido Beauchamp y Childrens, eh, publican un par de años después de este informe Belmont, un libro, el libro de bioética médica, bioética clínica, confundí el nombre, pero finalmente, como sabemos, Beauchamp y Childrens pues, son unos de los referentes fundamentales de la bioética internacional contemporánea. Y bueno, pues ellos primero participaron en esta comisión y de ahí derivan su trabajo publicado desde entonces y que a diferencia del informe Belmont, Beauchamp y Childrens nombran 4 principios de básicos o mínimos entendidos como universales para la investigación clínica, que son el principio de autonomía, el principio de justicia, y Beauchamp y Childrens lo que hacen es separar el principio de beneficencia como tercer principio y el principio de no maleficencia como el cuarto. Bueno, el nombre del principio no importa, son 4. Lo que quiero decir es que los separan el de beneficencia del de no maleficencia. Y vean, por ejemplo, como aquí en esta traducción del informe Belmont, en los principios éticos básicos, vemos el respeto por las personas, que en la redacción abordan que se refieren a la autonomía y a la determinación y al respeto a la dignidad, a esta autonomía, el principio ético de la beneficencia y el principio ético de la justicia. Observen cómo en el informe Belmont no se explicita como un principio ético básico, digamos por separado, el de la no maleficencia, porque en el principio de beneficencia, permítanme mostrarles la redacción, incluyen el aspecto del respeto o de la vigilancia hacia la no maleficencia. Entonces, en este documento, en la sección donde se describen los principios éticos básicos, se describe el respeto por las personas, insisto, este es el informe Belmont, donde se habla del respeto a la autonomía y a la dignidad de las personas, y luego habla sobre la beneficencia. Entonces voy a leer algunos renglones nada más para enfatizar cómo en el informe Belmont la beneficencia empieza hablando de ese asegurar el bienestar, que sean tratadas éticamente y no solo respetando sus condiciones y protegiéndolas del daño, o sea, no solo evitándoles un daño, sino también un esfuerzo para asegurar su bienestar. Otra vez, en esa referencia al primero no hacer daño, hablábamos de la ética médica hipocrática, el primo non nocere, sino aquí también es primero no hacer daño, sino procurar un bien. Y vean cómo dice, tal tratamiento cae bajo el principio de beneficencia. Dice, este término se extiende a menudo como indicativo de actos de bondad o caridad que sobrepasan lo que es estrictamente obligatorio. Empieza a plantear un primer concepto, un punto de partida. Y luego, y habla de bondad o caridad en la traducción. Entonces,
insisto, voy en una lectura crítica tratando de enfatizar aquellos puntos que encuentro interesantes de reflexionar sobre los términos. Se han formulado dos reglas generales como expresiones complementarias de acciones de beneficencia en este sentido. Uno, no hacer daño y dos, aumentar los beneficios y disminuir los posibles daños lo más que sea posible. Me detengo aquí porque creo que este primer párrafo nos plantea cómo en el informe Belmont el principio de beneficencia se considera una dicotomía entre no hacer daño, procurar los beneficios y, bueno, y en ese sentido de no hacer daño, disminuyendo los posibles daños como sean posibles y procurar una beneficencia, ¿sí? Porque dije dicotomía, entonces nada más pueden ser dos cosas. Pero vean cómo lo plantea como que son elementos que conforman eh, el mismo concepto, ¿no? Otra vez uso el cliché, las dos caras de la misma moneda. Y aquí lo que ocurre después del informe Belmont es que en su libro The Champ y Children plantean una argumentación muy, en mi opinión, coincido con lo que pasó después, que fue tan sólida su argumentación de por qué es necesario separar estos dos principios. Básicamente, yo lo resumiría en que la beneficencia no debe centrarse en no hacer daño, sino en procurar el bien. Ese debe de ser su eje y su pauta. Y que el hecho de que de que no hagas daño no necesariamente implica que procuras un bien. Y para eso un trabalenguas, ¿verdad? Pero eh, cuando analizamos, sobre todo desde el punto de vista de la investigación clínica, y yo también lo ampliaría como la Declaración de Helsinki a la práctica médica, el procurar ese bien no siempre evita un daño. Por lo tanto, tiene tanto peso el no hacer daño, el no maleficencia, como el procurar el bien. Y por eso Buchan y Children deciden que debe de tener ese mismo peso en nombrarlo como un cuarto principio. Y a partir de ahí, de esa propuesta, es eh, un cambio de paradigma en las guías internacionales, bueno, las nacionales primero para los norteamericanos y después van permeando a nivel internacional, en donde en la mayoría de ellas, yo diría que en todas, pero con el principio de incertidumbre siempre considero que hay algo que no conozco, predominan estos cuatro principios separados, por separado. Eh, yo les insistiría mucho en que mi intención de mostrarles estos documentos y de hacer énfasis en este desarrollo histórico es también que vayamos comprendiendo pues cómo llegamos a las prácticas y a las pautas contemporáneas, ¿verdad? Cómo hoy en día estamos entonces en este paradigma de que las guías nos plantean para quien se interese en procesos de investigación, ya sea para los propios investigadores o para quienes estemos en esta tarea de los comités de ética de investigación, que existen estos referentes y cómo han ido permeando a través de esa segunda parte del siglo XX y en esta primera parte del siglo XXI. Y por eso me gustaría dedicar unos últimos minutos de esta sesión y que nos vaya sirviendo también como cierre y que también podamos espero contribuir con algo que nutra esa práctica cotidiana que me parece mucho más relevante que lo extraordinario, ¿no? Porque finalmente lo cotidiano construye esto que llamamos realidad y lo extraordinario pues ya merece nuestra atención porque nos parece que sale de esa pauta, pero lo cotidiano pues también es un cimiento muy fuerte. Entonces, me parece que quisiera regresar un poco y tratar de aterrizar en lo que se plantea como una tarea para estos comités, cómo se redacta, por ejemplo, aquí en la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación, cómo están redactados estos principios de beneficencia y no maleficencia. Eh, claro, aquí tengo que lo diré, poner un paréntesis muy importante en algo que es evidente para todos y para todas, ¿verdad? Que es la experiencia y el impacto
que ha tenido sobre no solo sobre la atención clínica, sino sobre la investigación, esta reciente pandemia que hemos vivido. Este documento es prepandemia. Solo les pido que pensemos y reflexionemos sobre cómo durante la pandemia, ante un evento de dimensiones no solo abrumadoras, sino de consecuencias catastróficas finalmente, porque eh, lamentablemente el daño generado a nivel internacional, en las muy desafortunadas pérdidas humanas que se sufrieron, en, en todos el impacto humano que hubo para quienes estuvieron eh, en los sistemas de salud heroicamente tratando de hacer lo imposible en un inicio de todo, y ya cuando había algo que hacer con todo lo limitado que podrían tener, todo el impacto que hay hacia todos los sistemas, incluyendo qué ocurrió con la investigación clínica durante esos años. ¿Qué ocurrió con los protocolos? ¿Sobre qué eran los protocolos? ¿Qué ocurrió con cuestiones tan pragmáticas como si no nos podemos reunir, si estamos confinados, cómo seguimos con esta tarea? ¿Qué pasa con los procesos de revisión? Y yo sí quiero plantearles y dejarles este cuestionamiento. ¿Y qué pasa en casos de una emergencia sanitaria internacional y de esa envergadura? Insisto, ¿qué pasa con el rigor científico y de revisión? Eh, ¿Qué pasa cuando está de por medio el desarrollar una vacuna o tratamientos para un bien común, que es evitar que mueran miles de personas? ¿Qué pasa o qué pasó con el rigor de la revisión y el diseño de esos protocolos? eh, Cómo nos mostró que en una situación extrema nos visibilizó todavía más las complejidades de efectivamente respetar en todo momento los intereses del sujeto, de una persona, sobre los el bien común. No estoy diciendo que estuvimos llenos de malas prácticas en investigación. Lo que estoy diciendo es que fue muy retador para todos, para los investigadores, para los comités, para las figuras regulatorias, el cómo vamos a aprobar esto. Y además, con los conflictos de interés que se presentaron, ¿verdad? Entonces, los dejo con esa reflexión otra vez para invitarlos a que sí, si aquí en el papel plasmado dice una cosa y se ve perfecto, bueno, tenemos un ejemplo por si no queremos tomar los cotidianos, un ejemplo extraordinario, muy reciente, que habla de cómo en una situación extrema, cómo vivimos la aplicación de estos conceptos y la aplicación de estos procesos. Y bien, como ustedes saben, en la guía de la Comisión Nacional de Bioética, voy aquí un poquito rápido para mostrarles algo muy importante, es diferentes secciones que comprende. Otra vez voy al tema. Si ustedes la van leyendo, pueden ver aplicados estos principios en diferentes secciones. Pero yo lo que voy a hacer ahora es irme a donde los nombra y conceptualiza, ¿sí? Aquí donde dice investigación con seres humanos y principios éticos, vamos a ver qué dice sobre estos principios y vamos a contrastar lo que dice con lo que hemos revisado de estos antecedentes y con lo que ustedes también desde su experiencia tengan que ha ocurrido dentro de los ámbitos de la actividad de investigación y de la actividad de los comités de ética de investigación. Entonces, me voy para acá. Listo, perdón por la mareada del pase de hojas. Algo muy importante de esta guía es que me parece que sí nos brinda un panorama de algunos referentes internacionales. Aquí nombra la Declaración de Helsinki y a partir de ahí plantea entonces una serie de principios éticos que deben de promoverse dentro de la ética en la investigación. Entonces, observen cómo aquí en el segundo párrafo, ya una vez que centra que el propósito de la investigación, acorde a lo que vimos en la Declaración de Helsinki, debe de centrarse en ese objetivo
de generar un conocimiento o de mejorar la aplicación de un conocimiento, plantea, fíjense, estos principios de ética de investigación. Es autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, equidad, integridad científica y responsabilidad en el proceso de investigación. Mencionando que es desde su diseño hasta la publicación de los resultados para asegurar la protección de las personas en su integridad y derechos, contribuyendo asimismo al bienestar individual y social. Noten cómo este párrafo no solo enuncia más de 4 principios éticos, sino que los extiende su aplicación y alcance a los aspectos de desarrollo, desde que se diseña el protocolo hasta que los compartimos los resultados, y cómo vuelve a dar primacía al interés siempre y a la protección de los sujetos y a la vez al proveer de un bien a tanto de conocimiento, un bien común, pero también siempre vigilando ese bien individual. Y cómo el asegurar la protección de las personas en su integridad y derecho, pues también implica ese no hacer daño. Y un trato justo, ¿verdad? Entonces, por eso y el reconocimiento de la autonomía, por eso les digo, estos principios están vivos y están expresados, no nada más donde dice autonomía, no nada más donde dice beneficencia, no maleficencia, etc. Bien, ahora observen cómo comparte a continuación conceptos relacionados, cómo redactan el respeto a la autonomía, beneficencia y la maleficencia y todos los que enunciaron acá. Sí quiero enfatizar que dentro de su redacción del respeto a la autonomía, sí, por supuesto, gira en torno a ese reconocer que las personas tomen decisiones, que debe de haber un proceso de consentimiento informado, que en el caso de la investigación solo existe la posibilidad de beneficios potenciales, por lo cual es indispensable que el sujeto esté informado sobre la naturaleza de la investigación, y vean cómo aquí, sobre la naturaleza de la investigación, descripción clara de los procedimientos, el propósito, los riesgos conocidos y los beneficios potenciales y demás información conocida, de tal manera que su decisión de participar en la investigación sea libre y voluntaria. Entonces, ejemplifico, en mi opinión, en esta redacción, cómo esto que planteaba yo en estas sesiones, cómo están interrelacionados muy estrechamente estos principios, de manera que el respeto a la autonomía pues no se podría cumplir si no informo sobre los riesgos conocidos y los beneficios potenciales, lo cual me conlleva a el respeto de estos mismos principios. ¿Ah? Entonces, en esa interacción yo lo que quiero plantearles es, de nuevo, otra vez, que no nada más es en la sección de riesgos y beneficios. Está en todo el protocolo, está en todo el proceso de revisión, está en todo el proceso de reclutamiento, de consentimiento informado, de elaboración, de la desarrollo de la investigación, inclusive en esto que se menciona aquí, en la publicación de los resultados, en la integridad científica, ¿no? ¿Cuántos ejemplos hemos tenido de que no se ha respetado el principio de beneficencia y de no maleficencia? Porque pues los investigadores han reportado y hechos públicos sus resultados con un sesgo basado en un artículo ya de hace unos años en el New York England of Medicine, donde el sesgo es no la falsificación de resultados, eso no es un sesgo, es una falta de la integridad científica. No, no, no. El sesgo era que en la publicación enfatizaban los resultados favorables para el medicamento, por ejemplo, y en la misma redacción no minimizaban, pero bueno, si son 2 páginas de exaltar los resultados y un parrafito de los aspectos adversos. Hasta ese tipo de sesgo también es algo que debemos de cuidar, de procurar y de hacernos responsables, porque somos nosotros los responsables de ello, por supuesto. Y vuelvo al punto. Por lo tanto, ya cuando hablamos de ejemplos de falsificación de resultados, que ustedes saben que ha habido casos lamentablemente sonadísimos sobre este tema en la comunidad científica, pues ahí ya no hablamos de una transgresión de unos principios, de estos principios nada más, ¿verdad? Sino de todos los que están rigiendo las prácticas profesionales y ya de aspectos no solo éticos, sino sociales y legales, pues que
en una falsificación de resultados, pues está, insisto, violentado todo este marco de referencia ético y, por supuesto, normativo. Algo importante, entonces, de esta guía es cómo, pues sí, siguen su redacción de este respeto a la autonomía, planteando cómo este respeto, pues, implica el no influenciar o coercionar a los pacientes o sujetos para que participen. Y yo insisto, eso también sería evitar un daño, ¿verdad? El daño de la coerción o la presión, y que creo que aquí debemos de ser muy cuidadosos cuando lo invitamos a pacientes a participar, porque pues están ya, en mi lectura, en mi opinión, ya en una situación vulnerable de enfermedad. Entonces, nosotros somos los responsables de asegurarnos de que estemos dando la información de una manera clara, veraz, no sesgada, y reconociendo pues que el paciente podría estar, pienso por ejemplo en pacientes con enfermedades graves donde entran en protocolos de investigación porque son las alternativas que les quedan para explorar. Si no hay, por ejemplo, un tratamiento ya aprobado. Entonces, insisto, también para eso son esos protocolos, ¿verdad? Para brindarles una oportunidad a pacientes que no tendrían otra si no acceden a estos tratamientos en investigación y poder beneficiar a muchos más si resultan probados. Y sin embargo, pues aquí hay este balance de, de no sesgar tu decisión. Y también, debo decirlo, me preocupa en términos del reclutamiento de pacientes en países en vías de desarrollo, en países donde los sistemas de salud públicos también no pudieran no estar muy vigilantes con respecto a cómo se reclutan estos pacientes y que el paciente entienda que si no entra en protocolo, a lo mejor ya no me van a dar el servicio o la atención médica, insisto, o sea, ya de hecho en este diplomado tienen un módulo sobre investigación en poblaciones vulnerables. Yo plantearía que una población muy vulnerable son los pacientes en los sistemas de salud, sobre todo en los públicos, en donde se les reclute para procesos de investigación clínica, porque ahí tenemos la gran responsabilidad de que el paciente de ninguna manera entienda que su atención está condicionada a que participe en ese proceso de investigación. Bien, cierro entonces esta sesión leyendo cómo nuestra guía en México, cómo conceptualiza los principios de beneficencia y no maleficencia. Primera observación, aunque arriba en el párrafo introductorio separó los principios, aquí los incluye en un solo apartado y los enuncia así. Le voy a dar lectura a estos dos párrafitos para poder hacer los comentarios e ir cerrando nuestra sesión. Estos principios están contenidos en el imperativo ético de maximizar los posibles beneficios y minimizar los riesgos o riesgos potenciales, los daños o riesgos potenciales. En investigación, el principio de beneficencia exige asegurar la pertinencia científica, la competencia de los investigadores y la protección de los participantes en las investigaciones. Debe considerarse que si bien las investigaciones confieren un riesgo potencial, este solo debe asumirse cuando no exista otra opción con resultados similares. La proporcionalidad entre los riesgos y beneficios es fundamental en la ética de la investigación en salud con seres humanos y solo debe aprobarse la investigación si no existen riesgos o daños irrazonables en relación con los beneficios, ya sean físicos o psicológicos, incluso si la persona diera su consentimiento para participar en dicha investigación. Bien, después de esta lectura, si me permiten, comparto los comentarios de cierre en torno a cómo en esta redacción integran efectivamente los dos conceptos, cómo, en mi opinión, eh, consideran una interrelación muy estrecha entre ambos, ¿verdad? Es tan importante maximizar los posibles riesgos como minimizar los daños o riesgos potenciales. Pero me parece que en el paradigma de la investigación clínica contemporánea es el paradigma que predomina.
Y en base a la evidencia es como las buenas prácticas de investigación plantean el desarrollo del protocolo y donde finalmente, pues efectivamente es el centro, la prioridad, la primacía del bienestar del sujeto de investigación sobre el objetivo de la investigación y el conocimiento es el que prevalece. Eh, Muy importante cómo en esta redacción no solamente habla en términos de estos dos principios con respecto a la investigación, el protocolo o los sujetos, sino cómo también habla de que el principio de beneficencia exige asegurar la pertinencia científica, la competencia de los investigadores y la protección de los participantes de las investigaciones. Noten cómo extiende esa aplicación del principio de beneficencia no solamente a la protección de los participantes, sino, y a mí aquí me parece fundamental resaltarlo, como de acuerdo a la tendencia internacional, pues un primer elemento de los primeros del principio de beneficencia es que la investigación sea pertinente. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenga validez, que tenga en el sentido de que haya evidencia que sostenga que es válido el plantearse una investigación con ese objetivo, con ese diseño, pero también que en el contexto que se realiza, pues sea algo que efectivamente pueda procurar ese conocimiento hacia un bien común, ¿verdad? No nutrir nada más un interés en particular de alguien o de algo. Eh, Insisto, ese rigor científico y metodológico, o sea, esto también es beneficencia. Eso también, o sea, y creo que aquí la guía pues da un paso a podernos plantear de que no lo reduzcamos solamente a lo que tiene que ver con los participantes. De la misma manera me parece igual de relevante que mencione la competencia de los investigadores, porque es algo que en ocasiones vemos en la revisión de protocolos que escapa un poco, ¿no? Oye, este grupo de ingenieros tuvo una excelente idea de investigar el desarrollo de este dispositivo, sí, pero, ¿sabes? No tienen a ningún profesional de la salud en su protocolo. Oye, pero que no es imprescindible, no, es que sí, porque mira, aquí dice esto, que les van a hacer esto y pues ahí necesitan a un profesional de la salud. ¿O qué? Para enriquecer esto. ¿Tienen las competencias ellos como ingenieros? Claro que sí, son SNI 3, sí, nada más que, a ver, es la competencia de los investigadores, no nada más en función de ellos mismos, si ellos pueden realizar la investigación, en función de proteger al sujeto de investigación al máximo, en función de que el protocolo incluya todos los aspectos, no nada más los ingenieriles. No, que sí están considerando los aspectos biológicos y de cuidado del paciente y demás, sí, pero simplemente ellos no los pueden llevar a cabo, no están licenciados para llevar a cabo esto. O sea, a veces hay situaciones tan así de elementales que nos pueden parecer obvias y a veces no, a veces es un poquito más ya leyendo bien el protocolo, oye, ¿y si pasa esto? ¿Y si ocurre esto que le puede provocar una reacción emocional al paciente? ¿Ya consideraron tener un psicólogo, por ejemplo? ¿O quién y por qué tendría la competencia de brindarle esa contención emocional en ese momento al paciente? Si tú me estás diciendo en tu protocolo que quizás está en un proceso, puede presentarse una situación emocional difícil con la que pueda lidiar en ese momento por el procedimiento que se están realizando. De nuevo, les digo, no quiero agotar con los ejemplos, con lo que yo menciono, lo que menciono aquí, pero sí comentarles ejemplos que a lo mejor nos pueden mostrar una de las facetas en las que eh, podríamos identificar este tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, mi intención es que podamos plantearnos que estos dos principios, y ojalá que sí lo hayamos logrado en estas dos sesiones, no se limitan solamente a ese aspecto, eh, no voy a decir así, pragmático y de la evidencia del análisis de riesgo y beneficios basado exclusivamente en la evidencia científica, sino que también se expresa en diferentes puntos de los desarrollos de protocolos, de la competencia de investigadores, la protección de participantes. Vean aquí también cómo menciona la posibilidad de daño
físicos o psicológicos, y cómo habla también de que beneficencia y no maleficencia también es respetar que si hay una posibilidad de esto, que aunque la persona haya dado su consentimiento en esa participación, pues es cuando no debe de realizarse o cuando se debe de suspender si ya está en proceso. Y yo insistiría, también esos principios se aplican en los procesos de divulgación, donde tenemos no solo una responsabilidad profesional individual, sino colectiva, porque va el prestigio de la profesión también. Pues, una disculpa por el ruido ambiental, y recordando que pues esto es fundamental para el desarrollo actual de la ciencia y que también pongo de ejemplo ocurrido en la pandemia y hasta la fecha, en donde se ha divulgado información pues falsa sobre investigaciones o productos o vacunas o entendimientos sobre la enfermedad, en este caso provocada por el COVID, el virus de SARS-CoV-2, donde el hecho de que podamos proporcionar investigación científica desde la integridad científica, desde el prestigio de la profesión, desde el prestigio de la divulgación, ahí creo que nos falta también entender que para el principio de beneficencia y de no maleficencia hacia la sociedad, creo que debemos de robustecer cómo transmitimos esa información a la sociedad en una era donde cualquiera puede publicar lo que sea en una red social, ¿no? Cómo como grupos profesionales, cómo tener una estrategia de cómo difundir esa información de manera que vaya permeando igual que esa información falsa para contrarrestarla, contraponer un punto de evidencia científica legítima y válida, pero bueno, también de eso es ya la estrategia del cómo, ¿no? El qué es cómo generamos, el qué generamos y qué hacemos para tener información válida y con ese prestigio que nos permita difundirla así. Y asumir también la responsabilidad que tenemos de no solamente en términos de investigación clínica, sino en términos del macrocosmos de la práctica médica que incluye esa atención y esta investigación, el ir consolidando, pues finalmente que la primacía de estos cuatro principios son un eje fundamental y sin embargo, pues no son todos los principios, ni los principios quedan acotados a un solo aspecto, por más que el estado de la práctica parecería que sí, ¿no? Por ejemplo, el protocolo, riesgos, beneficios, aquí está, beneficencia y no maleficencia. No, 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 insisto, está permeado en todo y cómo toda esta toma de decisiones no solo va pautada de esos aspectos éticos, sino también teóricos, sino también de los aspectos prácticos que nos respaldan en la competencia profesional para ejercer esa práctica, tener los conocimientos, tener la credencialización, la certificación, la actualización, desde si somos investigadores hasta si estamos en los comités, así estamos participando ya en las investigaciones y de ahí pues eh, cerrar esta sesión con mi reconocimiento para todos y cada uno de ustedes que están participando en un proceso de capacitación para certificarse y actualizarse en estos temas, en particular en este diplomado y no solo como un principio de buena práctica profesional, individual, sino cómo van también fortaleciendo con su capacitación en esa autorregulación profesional, individual y colectiva, que vayamos fortaleciendo esas prácticas, que vayamos fortaleciendo el prestigio también de la profesión y de nuestras actuaciones, entendiendo desde la complejidad, y aquí ya me quedó poco tiempo, pero lo que quiero decirles es, así como mi invitación es a no tomen en cuenta solamente lo que dice la normativa en términos de texto, sino la complejidad en lo que ese texto se aplica en la vida, en el mundo real, pues también nuestra toma de decisiones individual pasa por esas esferas. Yo aquí pongo algunas, no las agoto, pero finalmente desde la teoría de los sistemas complejos, pues realmente esa toma de decisiones pasa por diferentes factores y elementos. Esto no es un relativismo, no es decir, y entonces vamos decidiendo según, ahí vamos viendo, no.
Significa que estos elementos todos interactúan y así como pueden interactuar para nuestra toma de decisiones, también lo hacen en sus consecuencias. Y bueno, cerraría invitándoles, espero haber logrado este su objetivo, de que las reflexiones, de que vayamos en estos principios desde esa perspectiva científica, de la evidencia, de la postura del científico en esa búsqueda del conocimiento, de esa objetividad a la subjetividad de ese reconocimiento de nosotros mismos con una subjetividad, pero también de la subjetividad de la persona a la que llamamos paciente en un ámbito clínico de atención médica y sujeto de investigación en un ámbito donde estemos realizando estos procesos. Invitarles a sumarme a esta invitación de numerosos filósofos y por supuesto humanistas y médicos y profesionales de la salud, en donde el diálogo pues es una forma de reconocimiento mutuo de que somos seres humanos, que tenemos dignidad y merecemos respetos y que podamos entrar en esa comunicación constructiva. Como dice Victoria Camps, que no rehúya el conflicto, que los va a ver, sino que lo aborde civilizadamente. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Insisto, ojalá que en esto hayamos encontrado un referente de tratar de abordar esa beneficencia también desde la perspectiva del paciente, desde ese proyecto de vida, autorrealización y biografía, desde esta subjetividad que está presente en esta relación profesional, porque es una relación humana y porque pues finalmente estamos ante la oportunidad del reconocimiento mutuo y que formamos parte de una comunidad desde nuestra propia irrepetibilidad personal y humana. Muchísimas gracias a todos y a todas. Los dejo por cuestiones de tiempo. Están mis datos de contacto en los materiales de la presentación y en el módulo de Canvas encontrarán el caso, que les recuerdo es un caso narrativo. No es un caso de este es un protocolo de investigación, analiza los beneficios y riesgos. No, es un caso narrativo donde mi propuesta es que puedan en el caso pues cerrar estas dos sesiones de análisis desde esa perspectiva humanista sobre todo, e invitarlos a quien desee un caso, doctora, yo preferiría un caso más sobre un protocolo clínico, por favor escríbanme, contáctenme y con todo gusto se los proporciono. De cualquier manera, para evaluar este módulo, sí les pido que respondan el caso que esté en Canvas, pero ofrezco complementar para aquellos de ustedes que sí lo deseen, con un caso, lo voy a decir así, más técnico y menos narrativo. Fue un placer encontrarme con ustedes en este instante en el tiempo y reconocer que compartimos esta maravilla que Octavio Paz nombra el olvidado asombro de estar vivos. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, doctora. Gracias, Gracias para buenos todos. días. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias.